Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos nuevamente a la materia de educación y nutrición en línea. Y en esta ocasión vamos a ver el primer tema que se llama conceptos básicos de educación. En la presentación ustedes pueden ver que el título es aspectos teórico-conceptuales de la educación, donde vamos a aprender algunas definiciones y su relación con la educación. De manera que puedan ustedes implementar más adelante estos conceptos para brindar una orientación alimentaria correcta. Entonces vamos a empezar con el tema que es educación, ¿no? Entonces, ¿qué es educación? Les pongo esta serie de imágenes para que ustedes se puedan dar cuenta de la educación. Y ustedes pueden ir haciendo sus propias definiciones revisando estas imágenes. Podemos ver a una persona con un adulto mayor con dos niñas que les está mostrando algo, a un niño que cruza a una viejita, una ancianita la calle, un salón de clases, un maestro con un pizarrón, una persona con diferentes medios de comunicación, un libro, la familia, el trabajo y la evolución. Entonces con estas imágenes ustedes se pueden ir dando cuenta e ir definiendo qué es la educación. Podemos hablar de una educación individual, una educación autónoma, por así decirlo, una educación en la que intervienen otras personas, un maestro, un familiar, papá, mamá, una persona encargada de un aula de clases, incluso en la autonomía, medios de comunicación. Hoy en día podemos hablar de redes sociales. Y con estas imágenes podemos ver que es meramente la educación, la transmisión de conocimientos. Sin embargo, pues esta transmisión de conocimientos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y por eso pongo estas imágenes que dice 1969-2009 y cómo van cambiando las formas en que percibimos al maestro, en que pues, se percibe al alumno y se percibe a los padres de familia, ¿no? Hace mucho tiempo los papás y los maestros, pues toda esta autoridad que se daba hacia los alumnos y hoy en día al contrario, parece que los papás y los alumnos regañan al maestro. Pero bueno, va cambiando y las formas en cómo se transmiten los conocimientos van cambiando. Pero hablamos de una educación muy formal hasta la informal, una educación en donde nosotros podemos ir transmitiendo esos conocimientos, en donde alguien más nos va a transmitir esos conocimientos. Por lo tanto, la educación es un doble proceso, en donde interviene la cultura y en donde interviene el individuo. Por eso aquí vemos asimilación cultural y separación individual. La cultura juega un papel bien importante en la educación porque es la que va a normar las pautas para cómo se va a transmitir estos conocimientos. Y obviamente que cada uno va a tener las aptitudes y las habilidades para generar ese conocimiento y sobre todo ese aprendizaje. Podemos ver la definición de dos autores, de John Dewey y Emily Durkheim, donde nos marca que educación es difundir conocimientos de los fines y hábitos de un grupo social e inspirar interés activo. Entonces, vemos cómo marca a un grupo social, a una cultura, en donde esa educación tiene que generar interés para que los demás sigan transmitiendo conocimientos y sigan queriendo aprender. Y la otra definición nos marca que es una acción ejercida por la generación adulta sobre los jóvenes para desarrollar un estado físico, mental, moral y que demanda la sociedad. Nuevamente un grupo en donde se van a generar diferentes habilidades, tanto físicas como mentales y morales, pero la pauta la marca la sociedad y su función es formar al ser social individual como al colectivo. Entonces nos está hablando de dos vertientes, de la persona y en grupo. Características de la educación: es una práctica inherente a todo proceso civilizador, es decir, necesitamos la educación para poder trabajar en equipo, para trabajar con las demás personas, por eso este proceso de civilización es parte de la educación. Nuevamente las generaciones asimilan el patrimonio cultural de los adultos, lo que nos van transmitiendo los diferentes hábitos, una práctica social y tarea humana compleja que todos los días se hace. No sé si han escuchado, que seguro sí, la frase de que todos los días aprendemos algo nuevo, y es porque en todo momento, en todas las situaciones, en todos los contextos, en todas las áreas se van aprendiendo situaciones distintas. Por eso es tan complejo y porque siempre estamos en contacto con otras personas, por lo tanto
vamos aprendiendo de las otras personas y de todas las experiencias que se nos van presentando en la vida. Perpetúa la tradición, crea un futuro diferente y atiende demandas del presente. Siendo una práctica social, nos permite aprender del pasado para generar un futuro distinto y para atender lo que el presente nos está demandando. Por lo tanto, esta educación nos va a permitir crear nuevas oportunidades que vamos a ir aplicando en el presente y hacia el futuro. Y es un proceso de transmisión generacional del patrimonio cultural, y la cultura la vamos a entender como este legado, este conjunto de creencias que van a guardar una memoria histórica de ciencias, artes, humanidades, tecnología, que va pasando de generación en generación, que va a ser también la forma de vida y su expresión, ¿no? Piensen en muchos de sus hábitos que tienen, es parte también de su cultura. Piensen en su estado, piensen en todo lo que han aprendido de las diferentes situaciones en las que han estado y sobre todo que han sido culturales, que sus papás se los han inculcado y que a sus papás, sus abuelitos, y que todos estos procesos pues son parte, lo marca la cultura. Aquí vemos los 4 pilares de la educación, que es saber conocer, saber ser, saber hacer y saber estar y convivir. Parte de la educación marca estos pilares. Para que yo pueda transmitir conocimientos y para que yo pueda aprender y tenga estas competencias o desarrolle estas habilidades, necesito saber conocer, que es cómo la transmisión de conocimientos y cómo adquiero esos conocimientos. Podemos poner en pocas palabras que es la parte teórica. El saber ser, cómo me conozco y sé cuáles son mis habilidades para poder adquirir esos conocimientos, qué capacidades tengo. El saber hacer es de esos conocimientos, cómo los llevo a la práctica. Pensemos como si fuera una práctica de laboratorio. Conozco la teoría en el saber conocer y en el saber hacer ya lo llevo a la práctica. Y el saber estar y convivir, cómo puedo llevar a cabo estos conocimientos, estos aprendizajes con otras personas. Por ejemplo, un trabajo en equipo, un equipo colaborativo. Entonces, aunque yo sé la teoría, puedo saber más de la teoría si me conozco, y una vez que conozco esa teoría, cómo la practico y cómo la llevo también hacia el bien común, hacia los demás, y cómo puedo trabajar colaborativamente para adquirir más competencias. Bien, como ustedes pueden ver, aquí dice lectura. Entonces, conociendo estos conceptos básicos, vamos a complementarlo con unas lecturas. Por lo tanto, les voy a pedir por favor que revisen Blackboard en la semana y que revisen los artículos para que puedan conocer más sobre estos pilares de la educación y puedan afianzar y complementar los conceptos básicos de educación. Bien, hasta aquí vamos a dejar este tema de conceptos básicos. Les voy a pedir que revisen las lecturas, que revisen las actividades en las sesiones para que puedan complementar la información. Y nos vamos a ver en la siguiente aula virtual. Y si llegaran a tener alguna duda, algún comentario, por favor, pueden buscarme en el correo o en el chat que está en Blackboard para la sesión de dudas. Les pido por favor que sí hagan las actividades, revisen la información para complementar todos estos conceptos que acabamos de ver. Nos vemos en la siguiente aula virtual.